De chico siempre estaba en contacto con el hacer. Recuerdo un momento bastante particular estando en la casa de mi abuela haciendo unas manualidades y pedirle a mi mamá que quería ir a un taller de arte. Pero no sabía qué era ser artista ni qué era el arte, simplemente tenía que ver con generar objetos con las manos. Estando en la escuela secundaria, que no la pasaba demasiado bien en ese ámbito, y llegar a mi casa y ponerme a pintar y sentir un alivio muy grande, y ahí dije, yo tengo que hacer esto todas las tardes cuando vuelvo de la escuela. Fue una liberación que registro muy claramente. Supongo que ahí es el momento donde dije, quiero hacer esto. El encuentro con la cerámica sí fue algo un poco casual. Nace en la actividad docente con niños. Yo antes daba clases con niños y hacía cosas con cerámica con los niños. Y tenía un horno de prueba pequeño. Siempre esperé que se me ocurra una idea para hacer con cerámica, y alguna vez esa idea surgió con la muestra Nieto que hice en la casa de mi abuela, que necesité de la cerámica para pasarla por los utensilios que mi abuelo había hecho de madera para que mi abuela cocine. Entonces quería como una especie de comida pero que se cristalice, y ahí se me ocurrió usar la cerámica, y a partir de ahí, bueno, cada vez que usé la cerámica tuvo una razón de ser. Pero lo mismo fue con la performance, y lo mismo fue con la pintura, y lo mismo con las instalaciones. La cerámica tiene algo que es muy visible y muy pregnante en la retina por la vibración de los colores. Entonces, de repente, por ahí se conoce mucho esa parte de mi trabajo, pero no es que sea ni la única ni la más importante. Es una parte más de mi trabajo. Para mí los materiales son un medio que está al alcance, sepa utilizar o no, para realizar ideas. Los motivos de mis trabajos artísticos no salen de la investigación con los materiales. Más bien, si bien me dejo llevar por el material, más bien lo que ocurre es que para realizar determinada idea necesito de tal material. Sí tengo más vínculo con algunos materiales como la cerámica, como la pintura, una pintura específica, siempre pinto en témpera sobre papel, y con la performance son como los medios en los que me muevo más fácilmente, también con las instalaciones. Particularmente yo no creo mucho en la inspiración, no es que me ha sucedido alguna vez que me sentí inspirado. Sí creo que hay ámbitos propicios para que surjan las ideas y estados del cuerpo y la mente donde eso se puede estimular más. Yo regularmente nado y muchas ideas me surgen nadando. Hay algo ahí de cierto momento de poner la mente en medio en neutro, y surgen ideas, pero que no son ideas que aparecen de la nada. Es un momento propicio para que se junten muchas cosas en las que venía pensando. La lectura, soy un gran lector, tanto de teoría y filosofía del arte, como de novelas o poesía o cuentos, y eso me inspira mucho. Y estudiar la historia también me motiva mucho, la historia nuestra. Muchas de las ideas tienen que ver con cosas que me producen intriga en ese momento. Pero es una cadena de cosas, una cosa trae a la otra. La charla con amigos, con colegas también le da mucha nafta al motor de la vinculación de una idea con otra para generar nuevas cosas. Creo que el concepto de inspiración tal vez se corresponde con otra época del quehacer artístico. Para mí, la práctica artística contemporánea no tiene que ver con la inspiración, sino con la sintonía profunda con la realidad que estamos viviendo y con las vinculaciones con las personas, que me parece el gran desafío de este momento. ¿Qué pasa cuando tenemos que relacionarnos con otros y cómo eso puede cristalizarse, esas inquietudes que tengo en una obra artística? Que para mí es muy importante claramente enfocada hacia algún lugar en particular. No es momento de huerta. ¿Cómo andás, Guille? Qué neblina, ¿eh? El tema del trabajo es un tema muy recurrente en mi pensar y en pensar al hombre, en estar en la tierra, el tema de cómo organizarnos como sociedad con el trabajo y pensar la contemporaneidad con este vuelco tan grande de maneras de entender el trabajo, me motiva mucho a generar ideas. Viene desde que soy chiquito. Visitar el taller de carpintería de mi abuelo siempre fue algo muy motivante para mí, y ver la estructura de trabajo que se hacía ahí, desde el amor por el oficio a lo riguroso, a las reglas que había, a la manera de relacionarse adentro del taller. Esa cuestión del aprendiz y el maestro. De hecho, la primera casa de adobe que hiciste, ¿cuándo fue?
¿Eras chiquito o...? Sí. Y yo me crié en esto. Nací en esto y me crié en esto. Siempre fui muy amante de visitar talleres, de ver tecnologías obsoletas y por qué dejaron de existir y cómo eran las personas que se ocupaban de esas tecnologías. Y bueno, entonces también de ahí surgen las obras de los calcos de las herramientas. La relación con las personas que colaboran en performance varía mucho con cada persona, pero en general casi siempre logro una instancia de intimidad y una instancia real de transmisión de saberes. Por ejemplo, con La Tarea, que sucedió en el medio del campo y que fue una performance una acción que duró como 1 año y medio. Claro, llegamos al punto de hacernos amigos realmente con el maestro porque pasábamos mucho tiempo juntos. El proceso de aprendizaje de Una casa de adobe fue el punto culminante de esta serie de performance en términos de la energía que requirió. No es que sea mejor o peor que otras acciones, sino que fue como la más monumental. Y el hecho de tener que poner el cuerpo tan intensamente, siempre hay mucho desgaste, pero en este caso fue realmente algo monstruoso de cantidad de horas de filmación, porque está filmado en tiempo real, de adversidades climáticas, de coordinación de todo el equipo. Fue algo de gran aprendizaje, no solo el proceso de aprendizaje de La casa de adobe, sino de hacer una pieza así tan grande o tan ambiciosa. La creación es el acto del hacer. Lo saco de cualquier tipo de relación con lo divino. Creo que ser un creador es cualquiera que crea cualquier cosa. Desde una persona que hace una comida es un creador, alguien que hace una obra es un creador, un médico que crea las posibilidades para un acto de sanación es un creador. Tanto inspiración como creación. En el arte pueden ser lugares muy peligrosos para pensar la práctica artística porque nos llevan a cierto lugar como si el arte estuviese despegado de la realidad cotidiana o del mundo que transitamos, y me parece que hace rato esas premisas están al menos puestas en jaque y están reformuladas. La creación y la inspiración está en todos los actos de la vida, desde los más tediosos a los más inspiradores o los más placenteros. Hay que usar la creación y la inspiración en el arte, en el trabajo, en las tareas domésticas, en las relaciones con los demás. No puedo pensar esas palabras en relación a la práctica artística, sino la vida en su totalidad.